El Organismo Internacional de Energía Atómica ha instado a Teherán a colaborar con la investigación de los restos de uranio que se han encontrado en 3 emplazamientos no declarados. La respuesta del régimen de los ayatolás ha sido el anuncio del enriquecimiento al 60%. Sean todos bienvenidos a este su canal VG News RD. Nuestro objetivo es informarle y mantenerte al tanto del acontecer noticioso a nivel mundial. En este momento queremos compartir algo que ha disparado las alarmas de la comunidad internacional y es el enriquecimiento de uranio. Esto ha provocado que Israel, Estados Unidos, el cual con la nueva administración de Donald Trump, se pongan en alerta, ya que son los principales países que se oponen a este enriquecimiento. Para esto dejaremos una entrevista realizada a un experto en el área. Esa entrevista realizada en el canal de Noticias France 24. Veamos. Que Irán ha aumentado dramáticamente su enriquecimiento de uranio y ya está en un nivel cercano al necesario para la fabricación de armas nucleares. El lunes, Rafael Grossi, el director general del OIEA, reiteró su preocupación y pidió respuestas concretas de Irán, quien este martes indicó que no negociará bajo presión o amenazas. Israel y Estados Unidos aseguraron que nunca permitirán que Teherán acceda al arma nuclear. Vamos a ahondar sobre este tema con Julián Gadano, él es director del Programa de Energía Nuclear e Innovación de la Universidad 3 de Febrero y ex subsecretario de Energía Nuclear de Argentina. Le doy las gracias por estar en France 24. Para una mayor comprensión del asunto, explíquenos en qué nivel de enriquecimiento de uranio está hoy Irán según el OIEA y por qué esto es considerado un riesgo internacional. Claro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, primero me parece que es importante entender qué significa enriquecer uranio, ¿sí? El uranio es un elemento pesado, es el elemento que naturalmente existe en la Tierra más pesado, pero tiene diversas, digamos, conformaciones isotópicas, llamémoslas así. Esto significa la cantidad de partículas que hay en el núcleo. El uranio fisionable, el uranio que permite una reacción nuclear, es la variante isotópica que permite una reacción nuclear, es lo que se conoce como el uranio 235, ¿sí? Es el uranio fisionable, es decir, que se puede romper y generar una fisión nuclear, una reacción atómica. En la naturaleza, en estado natural, la composición del isótopo 235 en el uranio, en el mineral que uno extrae, es muy baja, es menos al 1%. Para obtener una reacción nuclear, incluso para usos pacíficos, se requiere en general mayor composición. Pero para armas nucleares seguro se requiere mayor composición. Entonces, llamamos enriquecimiento de uranio a lograr de manera artificial, es decir, con intervención humana, aumentar la composición del isótopo 235. ¿Sí? Entonces, enriquecer uranio es obtener un uranio con mayor porcentaje del isótopo 235. Por ejemplo, uranio enriquecido al 60% significa que hay un 60%, que se ha aumentado de menos del 1% al 60% la presencia del isótopo 235. Eso es lo que está en discusión hoy. Para usos pacíficos, el mundo se ha puesto de acuerdo en que un enriquecimiento mayor al 20%, es decir, una proporción del isótopo fisionable, del isótopo 235, mayor al 20%, no es justificable para fines pacíficos. Entonces ahí surge el problema, porque el Organismo Internacional de Energía Atómica está diciendo Irán tiene bastante, más de 200 kilos, no tiene unos gramos, sino más de 200 kilos de uranio enriquecido al 60%, con lo cual llevarlo al grado militar, esto es el 90% de enriquecimiento, es solo una cuestión de tiempo. Ese es el problema. Bueno, Irán de alguna manera está insistiendo que solo busca la energía nuclear con fines pacíficos, pero si se convierte en potencia nuclear, al igual que Israel, ¿qué cambiaría tanto para el gobierno iraní como para los enemigos que tiene en la región? Bueno, sería, dos cuestiones ahí. Primero, Irán, si dice que solo está enriqueciendo para fines pacíficos, debería explicar mejor, porque hasta ahora no hay explicaciones contundentes que expliquen por qué tiene más de 200 kilos enriquecidos al 60%. Ningún país que tiene solo usos pacíficos de la energía atómica tiene esa cantidad de uranio enriquecido al 60%. En el caso de América Latina, los 3 países que tienen centrales nucleares, no lo tiene Argentina, no lo tiene Brasil, no lo tiene México, ¿sí? Entonces,
Si un país tiene kilos, centenas de kilos enriquecidos a más del 20%, deberá justificar de manera muy solvente, y hasta ahora Irán no lo ha hecho, por qué tiene ese uranio enriquecido si no quiere usarlo con fines militares. ¿Qué pasaría si Irán, para que Irán tenga una bomba falta, no solo se necesita tener uranio enriquecido al 90%, es una condición necesaria, digamos, pero no suficiente, tiene que tener otras cosas que es muy probable que Irán tenga, pero las tiene que tener todas juntas, tiene que tener capacidad, tiene que tener materiales, recursos humanos, capacidad de mover esa bomba, es decir, misilística, etc. Tiene que tener un montón de cosas. Pero todo indicaría que no está tan lejos de tenerla, digamos, que es un estado latente en ese sentido. Si las tuviera, esto sería muy grave porque desestabilizaría fuertemente la región, no solo mirando a Israel, que es obviamente el primer elemento que hay que mirar. Israel tiene armas nucleares, aunque no lo dice oficialmente ni lo niega, pero las tiene, sino también mirando, por ejemplo, a los países del mundo sunita dentro dentro del mundo musulmán, especialmente Arabia Saudita, que es un país que está comprando tecnología nuclear, que tiene mucho dinero, que tiene muchos recursos, y que no estaría tranquilo si su adversario dentro del mundo musulmán tiene armas nucleares. Entonces, creo que el acceso de Irán a las armas nucleares sería un factor de desestabilización fuertísimo en Medio Oriente que le costaría mucho al resto del mundo y a las potencias controlar. Bueno, por ejemplo, Israel ha sido tajante afirmando que nunca va a permitir que Irán acceda al arma nuclear, pero ¿de qué manera lo puede impedir? Bueno, ya lo ha hecho, de hecho, ¿no? Es decir, atacando militarmente las instalaciones de Irán, atacando y digamos, matando a algunos personajes clave. Los recursos humanos son claves, con lo cual suponemos que lo que va a hacer es lo mismo que ha hecho en otras ocasiones. El tema es que hoy el contexto es complejo, digamos, ¿no? Es decir, Israel tiene muchos problemas hoy de otro tipo, conocidos. Entonces habrá que ver hasta dónde puede intervenir hoy en el desarrollo nuclear de Irán. Ya lo ha hecho, ya, digamos, ha habido muertes de científicos nucleares que Israel no reconoce que ha sido protagonista de eso, pero que uno podía pensar que sí. Ha habido bombardeos a instalaciones nucleares iraníes. Es decir, en la medida que la diplomacia, y acá el rol de Estados Unidos ha sido clave tanto para avanzar como para retroceder en la solución del problema. Si la diplomacia no lo resuelve, cuando la diplomacia fracasa, aparecen, entre comillas, soluciones militares. Israel lo ha dicho claramente: nosotros vamos a dejar que la diplomacia lo resuelva, pero si la diplomacia no lo resuelve, vamos a intentar otras alternativas, y ya lo ha hecho en el pasado, con lo cual ha demostrado que puede hacerlo, ¿no? Bueno, ¿qué tan real es el riesgo de que Irán quiera usar un arma nuclear en el momento en que la obtenga contra Israel? No, yo creo que ahí hay un paso que todavía está muy lejos. La realidad es que primero Irán tiene que tener armas nucleares. No las tiene y tampoco las va a tener el mes que viene. Es decir, estamos hablando de plazos que son cortos en la medida en que Irán avance, pero siempre estamos hablando de años, digamos, ¿no? 1 año, 2 años. De ahí a que, digamos, quiera usar un arma nuclear recientemente obtenida, es decir, asumiendo que tiene pocos artefactos, pocas armas, pocas bombas, contra un país que hace décadas que tiene desarrollo nuclear, que tiene un desarrollo militar, tecnológico militar muy sofisticado, sería un poco suicida por parte de Irán. Ahora, la sola posesión ya desestabiliza. Es decir, las armas nucleares no fueron pensadas para ser usadas. Esto no significa que un día vayan a ser usadas, esperemos que no, porque no tiene retorno eso, pero es suficiente con poseerlas como para desestabilizar absolutamente el sistema, por ejemplo, rompiendo la institucionalidad internacional que existe hoy en el Tratado de No Proliferación. Vuelvo a reiterar el caso de Arabia Saudita, ¿sí? Entonces, si Irán adquiere una bomba, es patear la mesa de la estabilidad nuclear mundial de manera importantísima, digamos. Mucho más que cuando Corea del Norte anunció que tenía una bomba hace ya casi 2 décadas. Bueno, fue Donald Trump, recordemos, quien en 2018 retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear que había firmado Barack Obama para controlar los niveles de enriquecimiento de Irán. Pero visto en perspectiva, ¿qué tan bueno, qué tan malo fue desmantelar este pacto? Bueno, en mi opinión fue muy malo. Es decir, yo creo que Estados Unidos, la primera administración del presidente Trump cometió un error, desde mi perspectiva, en irse del pacto. ¿Por qué?
analizarlo un poco. El acuerdo, lo que en inglés se conoce como el JCPOA, el acuerdo entre Irán y las potencias, digamos, y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más Alemania, había sido un acuerdo muy importante y muy interesante. Se habían puesto de acuerdo las potencias nucleares en acordar con Irán el desarme de Irán. Y con sus imperfecciones, Irán, porque estaba muy forzado a hacerlo, lo venía cumpliendo. O sea, se había logrado algo que no se logra muy seguido en el mundo, que es que todas las potencias mundiales se pongan de acuerdo en exigirle condiciones y cumplir con las amenazas a un país que estaba jugando un juego peligroso. Irán lo venía aceptando. Estados Unidos rompe ese acuerdo en 2017, 2018, no recuerdo exactamente el año, y esto hace retroceder todo, vuelve a lo que en ciencia política llamamos el dilema del prisionero, es decir, un escenario no cooperativo, donde cada jugador tiene más incentivos a no cooperar que a cooperar. Hoy Irán no murió en ese cambio de escenario, ¿sí? No sobrevivió al cambio de escenario, lo resistió, no cayó el régimen, no cayó el gobierno. Entonces, Irán, ¿qué le dice hoy al mundo? Bueno, vos me echaste de ahí, tú me echaste de ahí, perdón por el argentinismo, tú me echaste de ahí, y ahora yo te voy a cobrar muy caro para volver ahí, porque me acostumbré a no estar ahí, no me mataste, no me liquidaste, y ahora estoy acá en un escenario no cooperativo y voy a cobrar muy caro mi regreso. O sea, yo creo que el gobierno de Trump, en esa pateada de mesa que hizo cuando se retira del JCPOA, finalmente, para no decir cometió un error, porque, digamos, es demasiado fuerte, quizás las consecuencias no han sido las esperadas. Irán no está más débil que antes. Pues Julián, muchas gracias por este análisis.